Lo que establece la ley indígena, y para eso nos acompaña el presidente del Instituto del Liderazgo Indígena, Diego Ancalao. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, se ha generado toda una polémica por esta compra de terrenos, ya salió el gobierno a responder, digamos, a todas estas críticas, señalando que estaba todo bajo el apego de la ley. Sin embargo, aún queda la duda respecto a qué es lo que dice la ley frente a esto. Mira, en primer lugar, hay prohibición, de acuerdo a la ley, el artículo 13 de la ley indígena dice que se prohíbe vender terreno indígena a personas no indígenas. Eso es taxativo. Lo que ha dicho el subsecretario Villa es que él le compró a una persona que no es indígena, lo cual es un error porque la señora Morris se casó con un mapuche y según el artículo 4 de la ley indígena, ella automáticamente es parte, digamos, en este caso, de la comunidad y ella incluso asume todos los derechos que le da el derecho conyugal. Y si ellos tienen hijos, los hijos son indígenas. O sea, tan clara la ley en ese punto. Entonces, él le compró a una persona mapuche por casarse con un mapuche, en este caso. Y ahí el subsecretario comete un grave error porque el artículo 13 de la ley indígena dice que cualquier acto que contravenga la protección de los derechos territoriales indígenas son nulos. Y ahí lo que ocurre es que hay que declarar la nulidad. Y ahí está el problema del ministro del Interior. Hay dos problemas. Uno es del ministro del Interior, que él sale como que si fuera juez, diciendo esto ya está resuelto y esto es legal y no hay más problema. Pero aquí en Chile, tal como él ha dicho, existe el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho, entonces, es un juez el que tiene que declarar la nulidad, no el ministro del Interior. Ni por más primo del presidente que sea, él no es juez. Y por lo tanto, el llamado aquí es a que el Estado de Derecho funcione y que los tribunales juzguen esta irregularidad. La segunda cosa es que el director subrogante de la CONADI, el señor Sáenz Taladriz, él dice que se actuó de acuerdo a derecho. Y a mí me llama la atención que un abogado diga eso. La función de la CONADI es defender la ley indígena y que se protejan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y no los derechos privados de un particular no indígenas. Y ahí está la gravedad de la cosa, porque estaría en este caso faltando a la probidad el director nacional subrogante de la CONADI, porque está priorizando un derecho particular por sobre el bien común, por sobre el bien general. Y el bien general aquí son los derechos de los pueblos indígenas, en este particular caso del pueblo mapuche. Y eso es particularmente grave y llama la atención que el ministro de Desarrollo Social guarde silencio frente a este hecho claramente irregular, ya que la CONADI depende del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces lo que uno puede ver aquí es una defensa corporativa para proteger una compra que no es legal para beneficiar a un funcionario de gobierno. Si un mapuche se instala en un fondo, en una hectárea, y declara que él quiere comprar eso, te aseguro que le aplique la ley antiterrorista y ahí sí que existe el Estado de Derecho. Pero en este caso parece que es más permeable para un lado que para otro. Y eso no le hace bien a Chile, porque habla muy mal de la función política. Ahora, este es un ejemplo que escaló a nivel político, pero esto en la realidad o en la práctica, digamos, se ha replicado muchísimas veces. O sea, sí, bueno, hay mucho hecho, pero este particular caso tiene mucho que ver porque el subsecretario representa al Estado, digamos. Él cumple una función pública. Lo que no puede hacer la CONADI es priorizar negocios privados por sobre el bien general que la ley protege. Ese es un problema grave. Ahora, si efectivamente se cometieron errores anteriores o este tipo de ilegalidades, entonces es la CONADI la que tiene que declararlo, porque si no se denuncia la ilegalidad, entonces no se declara nulo el acto. Y este acto jurídico se tiene que declarar nulo y ahí la dirección de la CONADI tiene que actuar y también tiene que actuar el Consejo Nacional de la CONADI. Pero por sobre todo llama la atención el silencio cómplice de los parlamentarios, porque la función de los diputados, particularmente los de la Araucanía, es supervigilar y que las instituciones funcionen, ellos tienen que fiscalizar. Y llama la atención cómo ningún parlamentario ha fiscalizado esta clara irregularidad, porque en los hechos el señor Uvilla tiene una propiedad en medio de un título de merced. Y un título de merced tiene prohibición de división y venta. O sea, es así de grave esta. Y le han bajado, digamos, la relevancia que esto tiene por todos los medios. Diego, ¿tú crees que hay un desconocimiento de parte del director subrogante de la CONADI, de los parlamentarios, respecto a la aplicación real de la ley indígena?
Yo creo que hay un desconocimiento, pero por sobre todo esto hay una irresponsabilidad, porque una vez que las leyes se publiquen en el diario oficial, tienen que ser conocidas, en este caso por los mismos funcionarios. Entonces ahí hay un problema en la función pública, hay un tema de abandono de deberes, porque no está cumpliendo el deber que le indica la ley indígena, y eso entonces, eso es de gravedad. Y ahí entonces es donde los parlamentarios deberían fiscalizar, no solamente los parlamentarios de oposición, sino que también los parlamentarios de gobierno, porque el Estado es uno solo. Bueno, respecto a esto también hay un desconocimiento desde la parte más baja del sistema, o sea, desde el momento que se hace la compraventa ya deberían haber despertado las primeras luces de aquí parece que hay un error. Claro, pero ahí la responsabilidad mayor es del subsecretario, porque él tendría que haber hecho lo que se llama un estudio de título. Ajá. O sea, antes de comprar una propiedad, lo que corresponde es hacer un estudio de títulos para ver de dónde vienen esos títulos y si es que hay un problema en la compra. Y al parecer, esa responsabilidad es del subsecretario Villa, porque si él no hizo un estudio de títulos y compró mal, el que compra mal paga doble, dicen los abogados, y ese es un problema que se tiene que resolver. A su juicio, Diego, ¿qué debería hacer el subsecretario respecto a esta situación? Debería atenerse a la ley, debería dejar de dar excusa y debería hacer un gesto con la función pública. Un gesto con la función pública quiere decir que si se equivocó, decir que fue que no era de mala fe, resarcir el hecho y permitir que su ejemplo sirva para evitar este tipo de irregularidades, pero no salir masivamente, corporativamente, instituciones del Estado defendiendo a un particular que claramente ha violado los derechos indígenas en este caso, y eso es muy grave. La realidad en la región de la Araucanía, la región de los lagos, la región del Biobío también es bien diversa, pero respecto al tema de la situación indígena hay algo en particular, que los terrenos, o al menos la situación, no está bien regulada respecto a la compra y la compraventa. ¿Opina igual, digamos, de esta situación, que falta mayor regulación, falta mayor fiscalización respecto a los terrenos que hay en esas regiones? Pero por supuesto, efectivamente, cuando se crea la ley indígena es para proteger estos terrenos. Y efectivamente, cuando ocurren estos casos en que una persona mapuche se casa con una persona no mapuche, efectivamente ahí pareciera ser un vacío legal, pero la función en este caso de la CONADI es priorizar el bien de las comunidades por sobre los negocios privados. Y ahí, efectivamente, usted tiene razón, y ahí la CONADI, la dirección de CONADI, el Ministerio de Desarrollo Social y los parlamentarios deben prestar atención para evitar que esto siga ocurriendo. Deben haber cientos de este tipo de cosas, pero se conoció esta porque estamos hablando de un subsecretario de Estado, o sea, no estamos hablando de, además, una persona bastante involucrada en la militarización de la Araucanía, una persona que escondió pruebas en el asesinato de Matías Catrillanca, o sea, una persona que ha tratado de vincular los incendios forestales a la causa mapuche. Entonces uno podría pensar en este caso de que hay personas que están en la política y que tienen intereses económicos en territorio mapuche y que utilizan la fuerza del Estado para proteger sus negocios personales, pero esto no resuelve el problema de pobreza, ni tampoco resuelve el problema político entre el Estado y el pueblo mapuche. Diego, quiero llevarte a otro tema respecto a la situación de la Araucanía. El plan Araucanía, que ha tenido algunos cambios, se está buscando también reformar la situación de lo que hay en la misma zona. Y una de las personas que tiene que visitar la Araucanía frecuentemente por este mismo plan, no solamente el Ministro de Desarrollo Social, sino que el Subsecretario del Interior. ¿Cómo queda o en qué pie queda, digamos, el Subsecretario con estas conversaciones que hay en la Araucanía? Bueno, este tipo de actividades empresariales del subsecretario le hacen bastante daño a toda la campaña política y publicitaria que ha hecho el gobierno con respecto a la paz en la Araucanía. Porque estas cosas hacen todo lo contrario a la paz, sino que llama precisamente a desconfiar de las acciones del gobierno. Entonces, este plan Araucanía es como la crónica de una muerte anunciada, porque los hechos de militarización, muerte de un mapuche, compras extrañas de funcionarios del Estado, no ayuda a la paz en la Araucanía. Y ahora recientemente el gobierno, la moneda, dice que va a reflotar el plan Araucanía porque según ellos ha tenido gran impacto en la parte económica en la Araucanía. Y eso llama mucho la atención porque un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, dice que en territorio con alta densidad indígena, la inversión estatal es 3 veces inferior
a la inversión que hace el Estado en terrenos no indígenas. Es decir, el Estado ayuda más a los descendientes de los emigrantes europeos o colonos que a los territorios con mayor densidad indígena. Y además de eso, este mismo estudio dice que en pobreza multidimensional, la población indígena es 30,8% de pobreza multidimensional. Sin embargo, el promedio nacional es 20,8%. O sea, hay 10 puntos de diferencia. Entonces, cuando dicen que el plan Impulso a la Araucanía está teniendo impacto, entonces uno puede a lo menos dudar que ese impacto es positivo. Y la política que ha hecho el Estado para instalar este plan Araucanía ha sido errónea. Apareció en el Mercurio 2 dirigentes mapuches diciendo que quieren el diálogo con el gobierno para resolver su problema económico. Pero el diálogo de un dirigente o de otro dirigente, como lo hace el gobierno, no resuelve el problema de pobreza de un pueblo. La pobreza del pueblo mapuche se debe a la política indígena del Estado, que ha empobrecido a todo un pueblo. Y mientras no resuelva ese problema estructural, no va a funcionar ninguno de estos planes que está intentando hacer el gobierno. Digo, quiero agradecer la posibilidad de conversar con nosotros respecto a esto y también al plan de la Araucanía, que va a ser un tema que se va a estar discutiendo lo más probable durante todo este primer semestre. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Diego Ancalao, presidente del Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena, entregándonos detalles respecto a la situación en la región de la Araucanía. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con más Noticias Express.